Milton Erickson es considerado por muchos como uno de los mejores terapeutas del siglo XX. Además, es conocido por ser el padre de la hipnosis moderna, también llamada hipnosis ericksoniana, y también de la terapia estratégica. Los testimonios y los estudios de caso existentes sobre la manera en la que Milton Erickson ayudó a muchas personas de maneras aparentemente sencillas, siendo personas que tenían problemas bastante incapacitantes, considerados incluso por muchos terapeutas de la época, psiquiatras incluso, como intratables, han inspirado al menos a dos generaciones a dos generaciones subsecuentes de terapeutas que han intentado desvelar estos secretos, vamos a llamarlos así entre comillas, es decir, encontrar los subyacentes a la efectividad de la práctica psicoterapéutica de Milton Erickson, que era altamente efectiva, pero también era al mismo tiempo muy poco convencional. En este video vamos a hacer un breve recorrido histórico para descubrir las conexiones entre Erickson y los creadores de los diferentes modelos de la terapia breve, para después analizar cuáles son los principios fundamentales del trabajo de Milton Erickson y luego cómo estos principios están presentes en algunos de los modelos de terapia que se utilizan hoy en día, sobre todo en el ámbito de la terapia breve sistémica y enfoques de psicoterapia que también tienen que ver con la hipnosis. Así que quédate hasta el final de este video, donde vamos a revisar cuál es la influencia que ha tenido Milton Erickson en el desarrollo de los diferentes modelos de las terapias breves y de las terapias sistémicas. Bienvenido, bienvenida. Muy bien, ya saben que a mí me gusta mucho empezar cada video haciendo al menos un breve repaso histórico de de aquello que vamos a ver, para ubicarnos en el tiempo, en los personajes y poder entender mejor de manera contextual todo esto que vamos a revisar, que como siempre es un montonal de información. Bueno, para establecer la conexión entre Erickson y las terapias sistémicas, tenemos que remontarnos primero al año de 1955 a los Estados Unidos. Como ya habíamos visto en otros videos, Gregory Bateson había reunido por esa época a un equipo de investigación multidisciplinario para estudiar la comunicación desde el punto de vista de la cibernética y desde el punto de vista de la teoría de los tipos lógicos. Este equipo estaba conformado por el psiquiatra Don Jackson, por Jay Haley, por John Wickland, por William Fry, y pues algunos otros investigadores que de repente formaban parte del equipo de manera intermitente. Para el año de 1955 ya se llevaban algunos años de haber formado este grupo. Las investigaciones del grupo Bateson estaban centradas específicamente en los mensajes paradójicos. Si quieres aprender más sobre los mensajes paradójicos, te recomiendo el video de la teoría del doble vínculo, que está aquí mismo en este canal. Pero sobre todo, la posible relación causal de los mensajes paradójicos, de la comunicación paradójica al interior de la familia, con la esquizofrenia, que es un trabajo que quedaría plasmado más adelante en el artículo de 1956 titulado Hacia una teoría de la esquizofrenia, y donde se expone por primera vez de manera formal la teoría del doble vínculo. La cuestión es que en ese entonces, en 1955, un año antes de la publicación de este texto, Gregory Bateson tenía una inquietud intelectual, tenía el presentimiento de que había paralelismos entre la esquizofrenia y el estado hipnótico. Y también paralelismos, por lo tanto, entre la comunicación paradójica y la inducción hipnótica. Gregory Bateson, como ya les decía, presentía que el estado hipnótico, aquello a lo que le llamamos trance hipnótico malamente, ya lo veremos después, guardaba una estrecha relación
con la esquizofrenia. Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia y en el estado hipnótico hay presencia de alucinaciones auditivas, olfativas, táctiles, y de otros tipos, tanto positivas como negativas. Parece que tanto la persona esquizofrénica como la persona que está en estado hipnótico está desconectada de la realidad o está viviendo una realidad que posiblemente se halla aquí adentro de su cabeza, si lo pudiéramos decir de alguna manera, pero que no corresponde a la realidad que aparentemente está ahí afuera. Y también Bateson presentía que había una estrecha relación entre la comunicación paradójica y la inducción al trance. En esencia, la inducción al trance es pedirle a una persona que se comportara como si se sintiera relajada, como si estuviera en un estado distinto al del estado habitual. Y esa misma comunicación de como si representa una comunicación que emite mensajes distintos en diferentes niveles y que se parece mucho a la comunicación paradójica. Pues esto era lo que Gregory Bateson pensaba, eran los presentimientos que tenía, pero además Bateson tenía un contacto, un amigo que había conocido desde hace tiempo atrás en las conferencias de Macy y que pues fueron las que dieron nacimiento a la cibernética como área de estudio, como disciplina. Este amigo era nada más y nada menos que Milton Erickson, y que para ese entonces ya era uno de los hipnoterapeutas más reconocidos y más reputados en los Estados Unidos. De esta manera, Bateson quería hablar con él de estas inquietudes, de estas dudas, de estas ideas que tenía, pero como estaba trabajando en el hospital de la Administración de Veteranos de Menlo Park, cerca de Palo Alto, California, pues no podía salir de ahí debido a las tareas que tenía que hacer. Así que le escribió una carta a Milton Erickson pidiéndoles que recibiera a dos de los colaboradores del equipo de investigación. Estos eran Jay Haley y John Wickland, con el objetivo de hablar sobre estos temas en particular, y que pues Erickson de alguna manera pudiera por un espacio de 3 días aproximadamente hacerles un espacio cada día, un espacio diario de algunas horas para poder platicar con ellos e instruirlos y resolverles dudas acerca de estos temas en particular. Milton Erickson, aceptó, y Jay Haley y John Wickland viajan a Phoenix desde Palo Alto, desde esa zona de Menlo Park del Silicon Valley, para poder estar durante 3 días con Milton Erickson hablando de esto. Desde este entonces y en adelante, la relación entre Erickson y Haley, la relación entre Erickson y Wickland, se extendió más allá de los límites de la investigación sobre la esquizofrenia. La investigación sobre la esquizofrenia terminó eventualmente, pero Jay Haley y John Wickland seguían reuniéndose eventualmente y periódicamente con Milton Erickson para poder aprender acerca de su manera de hacer terapia. Eventualmente fue la manera en la que ellos se volvieron psicoterapeutas. Ellos no eran terapeutas inicialmente. Recordemos que John Wickland era ingeniero químico y que Jay Haley tenía estudios en dramaturgia, en artes, y pues de esta manera se volvieron terapeutas bajo la tutela de nada más y nada menos que de Milton Erickson, a quien visitaban asiduamente para aprender de él tanto la manera de hacer terapia como la manera de hacer hipnosis. Más adelante, retornando a 1955 y avanzando un poquito en el tiempo, más adelante en el año de 1958, tanto Haley como Wickland formarían parte del equipo fundador del Mental Research Institute en Palo Alto, California, que fue fundado teniendo como director a Don Jackson, y que a la postre se convertiría en la cuna de la terapia interaccional, en la cuna de la terapia estratégica y en la cuna también de la terapia breve, sobre las cuales el trabajo de Milton Erickson influyó de una manera muy significativa a través de las aportaciones de sus discípulos.
La terapia estratégica, la terapia breve de resolución de problemas, como veremos más adelante, pues han sido creadas por Jay Haley, por John Wickland, respectivamente, y llevan mucha de la carga de la influencia del trabajo de Milton Erickson sobre sus postulados tanto teóricos, sobre cómo la manera, sobre tanto como sobre la manera en la que son practicados estos modelos de terapia. Ok, pues vamos a pasar ahora a otro tema, al segundo tema importante después de haber visto estos aspectos históricos, y es que vamos a revisar algunos de los principios que subyacen, que están detrás del trabajo de Milton Erickson, tanto en la psicoterapia como en la hipnosis, para poder ir comprendiendo cómo esta influencia se nota en los modelos de terapia de los que ya vamos a hablar eventualmente. El primer punto que vamos a revisar es el uso de la hipnosis. El uso de la hipnosis era central al trabajo de Erickson, era parte de su manera cotidiana de comunicarse con los clientes. Desde luego, en este sentido, en estos casos, hablamos de la hipnosis comprendida como el uso consciente y voluntario de la comunicación para llevar de manera deliberada a un individuo a un estado hipnótico, y en este caso de la psicoterapia, de utilizar este estado hipnótico con objetivos terapéuticos, con fines de psicoterapia. Erickson pensaba que el estado hipnótico, en primer lugar, pues era natural, era una experiencia natural, cotidiana en el ser humano, que las personas entramos en estado hipnótico de manera constante, a veces varias veces en un día, y que además era un estado propicio para hacer psicoterapia, porque en el estado hipnótico las personas pueden tener más fácilmente experiencias que modifiquen su manera de concebir la realidad. Además, Erickson creía que la hipnosis es un camino para acceder al inconsciente de la persona, el cual, según él, y a diferencia del inconsciente psicoanalítico, el inconsciente freudiano, contiene todos los recursos y toda la sabiduría interna de la persona, y por lo tanto todo lo que necesita la persona para resolver sus propios problemas. Por lo tanto, para Erickson, acceder al inconsciente de la persona es acceder a sus recursos internos para activarlos en pro de la resolución de sus problemas. Desde luego, pues podemos pensar que la idea del inconsciente pues es una ficción, lo que sea, pero les estoy explicando cómo veía Erickson al inconsciente y por qué utilizaba constantemente la hipnosis en su práctica clínica. Otro principio muy importante, tan importante que bueno, ahorita vamos a ver por qué. Otro principio muy importante es el principio de la utilización. Y es un principio tan importante en el trabajo de Milton Erickson que Jeffrey Zeig, uno de sus principales discípulos, menciona que la utilización es a la terapia ericksoniana lo que la libre asociación es al psicoanálisis. El principio de utilización en la terapia ericksoniana se refiere a la habilidad del terapeuta de utilizar cualquier comportamiento, cualquier emoción, cualquier creencia o incluso cualquier resistencia por parte del cliente como un punto de partida para facilitar el cambio terapéutico. De esta manera, Milton Erickson, en lugar de confrontar o desafiar directamente a los clientes, a veces lo hacía, pero solamente si tenía alguna justificación, ¿no?, estratégica para hacerlo, pero cuando no, en lugar de confrontarlos, Erickson solía utilizar estos elementos como una manera de aprovechar ya las motivaciones del cliente y por lo tanto que pudieran ser utilizadas para el logro, para el alcance de sus propias soluciones. Por ejemplo, supongamos que un cliente llega a la sesión con una actitud negativa y pesimista. En vez de intentar convencerlo el terapeuta de que cambie su actitud, de que sea positivo, un terapeuta ericksoniano podría en su lugar utilizar esa negatividad, utilizar ese pesimismo y direccionarlo adecuadamente en contra de algún comportamiento
que se desee modificar o en favor del cambio, ¿no? El principio de utilización se basa en la idea de que todos los comportamientos y las respuestas del cliente, incluyendo aquellos que parecen negativos o disfuncionales, contienen elementos que pueden ser utilizados para alcanzar objetivos terapéuticos. Entonces, la utilización es central al trabajo de Erikson. Utilizamos las creencias, los comportamientos, incluso las mismas resistencias. Se me viene un ejemplo a la mente, ¿no? Una vez tuve un paciente con ideología de izquierda que estaba luchando por bajar de peso. Y una de las cosas que él hacía era que tomaba mucho refresco, mucha soda, estas bebidas carbonatadas azucaradas. Y pues bueno, como tenía un pensamiento de izquierda, cuando se enteró de que la Coca-Cola, que era lo que él consumía, pues requería más de 30 litros de agua para producirse, que en México se le había concesionado la explotación de mantos acuíferos de una manera muy importante e injusta, que de hecho ponía en entredicho el suministro de agua para otras poblaciones. El cliente se enojó tanto que dejó de tomar, que se le facilitó dejar de tomar Coca-Cola y se le facilitó también eventualmente bajar de peso, ¿no? Entonces, esa creencia puede ser utilizada para propósitos del cambio o en servicio del cambio. Estrechamente relacionada con el principio de utilización está este principio al que le llamamos sastrería, o también conocido como cortar la terapia a la medida del cliente. Es decir, que el terapeuta ericksoniano adapta la terapia, adapta las técnicas a utilizar al cliente y a su problema, en lugar de hacer que el cliente sea quien se adapte al tratamiento. Erikson pensaba que cada persona es única y que cada problema es único y que por lo tanto no puede haber dos terapias iguales. En consecuencia, para que la terapia sea efectiva, es preciso que el terapeuta observe y escuche con atención al cliente, que preste atención a los detalles, a sus características propias, a sus motivaciones, a sus deseos, a su idiosincrasia personal y que adapte la terapia y la corte a la medida de todo esto. Es, como les digo, un principio íntimamente ligado al principio de utilización. Otro principio de la terapia de Erikson es la utilización del efecto de bola de nieve. El principio del efecto de bola de nieve implica iniciar un cambio pequeño que a través de un proceso acumulativo se convierte en un cambio significativo. En un caso, por decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una chica con anorexia, tal vez un terapeuta ericksoniano podría, si por supuesto no se pone en riesgo la vida de la chica y el cambio no es extremadamente urgente, podría sugerirle a la chica que o bajo la idea de que el hecho de evitar el placer de comer no significa que ella se tenga que obligar a evitarse el placer de convivir con los miembros de su familia cuando todos están reunidos. Con esta idea en mente, y si ella la acepta, el terapeuta podría sugerirle sentarse todos los días en la mesa junto con su familia aunque ella no coma. Y desde luego persuadir de alguna manera a sus familiares para que no le insten, al menos de manera abierta, a comer. El hecho de que ella esté sentada en la hora de la comida con sus familiares a la mesa, y si se hace algún trabajo adicional detrás, ¿no? Pues pone a la chica en una situación en la que, por un efecto acumulativo, con ese pequeño cambio, pues exista la probabilidad de que ingiera algún alimento o ingiera alguna bebida, por ejemplo, y que eso vaya siendo más fácil, vaya logrando que más fácil se logre el objetivo de que ella eventualmente ingiera alimentos. Entonces, en terapia ericksoniana nos centramos en pequeños pasitos que nos ayuden a generar un cambio mayor a través de esto que se le llama el efecto de bola de nieve. También otro principio en la terapia ericksoniana es la
directividad y la indirección. Por supuesto que parecen opuestos, pero ahorita vamos a ver qué tienen en común y cómo es que los dos se presentan de manera simultánea en el trabajo de Milton Erickson. Erickson pensaba, por un lado, que el terapeuta debía de proveer al cliente de las condiciones necesarias para que el cambio terapéutico se diera de manera espontánea. Erickson lo ilustraba así, con esta frase: nadie puede cambiar a nadie. Son los pacientes los que se cambian a sí mismos. Lo único que uno puede hacer como terapeuta es proveer, generar las condiciones necesarias al interior de las cuales el paciente pueda espontáneamente cambiar. Pero el resto depende de ellos. En este sentido, la terapia se parece un poco como a unir los puntos, ¿no? Ya saben, estos cuadernos que cuando somos niños nos dan para que unamos una serie de puntos numerados y entonces a partir de unirlos pues aparece ante nuestros ojos una figura, habremos dibujado una figura, pues así se da más o menos el cambio ericksoniano. Erickson no trataba de lograr de manera directa el gran cambio en el paciente, ¿no? No lograba, no le interesaba, por ejemplo, decirle a una chica con anorexia que debería comer, que no comer era peligroso y convencerla, y entonces que a partir de esa persuasión pues la chica comiera, ¿no? Porque pues es muy difícil de que ocurra eso. Usualmente forma parte de las soluciones intentadas que los familiares que ha intentado posiblemente otros médicos, otros profesionales de la salud, y si hubiera funcionado, pues no estaría aquí probablemente la chica, o no sería justificable, o sería justificable el uso de este tipo de técnicas más directas, ¿no? Pero Erickson más bien lo que hacía era que de una manera indirecta como que pastoreaba de alguna forma al cliente para conducirlo hacia esos cambios que se requerían para la terapia. Sin embargo, esta indirección estaba acompañada de una postura de directividad por parte de Milton Erickson. Para lograr que los clientes se movieran en dirección hacia el cambio, Erickson no dudaba en encargar tareas, en prescribir comportamientos específicos, en decirle a las personas qué hacer. Es decir, que la terapia no solamente se centraba en la conversación o en el ejercicio hipnótico, sino que a menudo Erickson les decía a los clientes que hicieran cosas entre sesión, les pedía que cumplieran tareas, que los pusieran en una posición en la que el cambio se diera de manera gradual y de manera al menos pues espontánea, entre comillas, como lo que Nardone llamaría más adelante como si fuera un evento casual, pero planificado, ¿no? Anteriormente por el terapeuta. Entonces Erickson era directivo, pero buscaba lograr los grandes cambios de manera indirecta, de manera gradual. Bien. Otro punto importante del trabajo de Erickson era la atención que él le prestaba a las interacciones y al contexto interpersonal del cliente. Erickson prestaba mucha atención al contexto del cliente, a en qué trabajaba, qué tipo de trabajo tenía, quiénes eran con sus compañeros de trabajo, en qué tipo de contexto se mueve el cliente en su cotidianidad, para comprender por un lado cómo es que el problema encaja dentro de su contexto, dentro de sus interacciones laborales, familiares, de amistad, etc., pero también para poder utilizar este contexto y para poder utilizar sus interacciones cercanas para utilizarlas como palanca para el cambio, ¿no? Entonces no era poco común que Erickson llamara a los familiares de los clientes junto con los clientes o los citara en sesiones por separado para hacerles cumplir tareas que de alguna manera también ayudaran al cliente a cambiar. Esto era algo muy importante en la terapia de Erickson. Por otro lado, tenemos la orientación temporal del trabajo de Erickson. Erickson decía que la terapia se busca en primer lugar con una insatisfacción con el presente
y en segundo lugar con el deseo de mejorar el futuro. Por lo tanto, la terapia de Erickson estaba centrada en el presente, pero orientada a que las cosas fueran mejorando cada vez más hacia el futuro. En este sentido, la comprensión del pasado, del origen del problema del cliente, etcétera, como un requisito para comprender el problema y por lo tanto también para solucionarlo, para Erickson era absolutamente poco relevante. Erickson llegó a utilizar algunas ocasiones técnicas regresivas, ¿no?, para llevar al paciente al pasado y resolver, entre comillas, cosas del pasado, pero realmente aún así Erickson lo veía como una acción del presente. Hay una frase de John Wickland que ilustra mucho esto de una manera muy clara, en la que dice: en terapia se debe trabajar en el presente. El pasado no está sujeto a cambio, sino a lo sumo a reinterpretación. Y la reinterpretación, ¿qué crees?, es una acción del presente. Entonces, aun si Erickson trabajara con el pasado como se ve en el libro de El hombre de febrero, que es un caso de terapia regresiva relativamente extenso, lo que buscaba Erickson era cambiar la interpretación que le daba la persona a su pasado, pero en su presente, para mejorar su presente y mejorar también eventualmente su futuro. Y otra cosa muy importante, otro principio muy importante subyacente al trabajo de Erickson era el principio de la no patologización. Milton Erickson evitaba considerar como patológicos los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos y los síntomas de los clientes. La no patologización implica tener una visión global positiva sobre los clientes. Implica normalizar sus comportamientos y verlos como reacciones naturales o como intentos de adaptación a circunstancias específicas, en lugar de verlos como parte de un trastorno o como parte de una enfermedad. También implica respetar la unicidad del cliente y no juzgarle. Erickson veía siempre el potencial detrás de ese comportamiento, pensamiento, sentimiento, síntoma considerado como patológico. Y a menudo, como veía a los clientes como personas, como entidades llenas de recursos, con lo necesario para resolver sus problemas, pues esta expectativa, por supuesto, influía sobre los clientes y también les ayudaba a resolver sus problemas, a establecer una buena relación terapéutica, a de alguna manera ayudar a los clientes a seguir más fácilmente las directivas de Erickson, entre muchas otras cosas. Pues estas son algunos de los principios de la terapia de Erickson, que pues desde luego, si pudieran leerse por ahí el libro de terapia no convencional de Jay Haley, el libro de La hipnosis de Milton Erickson de Dan Short y Roxana Erickson Klein, entre otros, pues podrían ver reflejados estos principios en múltiples casos que se van relatando en estos escritos, en estos libros. Y bueno, después de ver estos que son algunos, no todos, vamos a pasar a revisar algunos de los modelos terapéuticos, sobre los que ha influido el trabajo de Milton Erickson. Bien, pasemos con el primero. No es un enfoque específico de terapia, pero es una forma o una serie de principios que están detrás de lo que hoy conocemos como la hipnoterapia moderna. La hipnosis, tal como se le comprende hoy en día, se ha beneficiado mucho del trabajo de Milton Erickson. Gracias a él, por ejemplo, el estado hipnótico es comprendido como un estado natural en la experiencia humana y no como un estado excepcional o raro.
También se han desarrollado modalidades de inducción más efectivas basadas en la relación terapéutica, en el rapport, en un uso juicioso y específico del lenguaje. Se han desarrollado formas de inducir a la persona al estado hipnótico sin la necesidad de un ritual, sino a través de la conversación, a lo que le llamamos hipnosis conversacional, o algunos le llaman hipnoterapia sin trance, ¿no? Asimismo, gracias a Erickson también se han encontrado no solamente nuevas maneras de llegar a ese estado hipnótico, sino también de utilizarlo de manera terapéutica, basándose en la evocación de los recursos del cliente, en la utilización de metáforas, en la creación de experiencias hipnóticas que fomenten el cambio terapéutico, en lugar de la adopción de un enfoque autoritario. Eso es lo que le debe la hipnoterapia moderna a Milton Erickson. Por otro lado, tenemos la terapia interaccional. Uno de los primeros desarrollos de la psicoterapia que se harían en el Mental Research Institute cuando se fundó en la década de 1950, finales de los 50, inicios de los 60, era la terapia interaccional, que estaba basada fuertemente en los principios teóricos elaborados por Gregory Bateson, por Don Jackson, por el equipo, pero que también tenían una influencia muy importante de Milton Erickson, sobre todo por la manera en la que llevaban a cabo la práctica, pues dos de los terapeutas que estaban ahí metidos en ese momento en el MRI y que eran los discípulos de Milton Erickson, y ya saben que hablamos de John Wickland y de Jay Haley. La terapia interaccional consiste en modificar aquellos patrones de comunicación, aquellos patrones de interacción al interior de una familia y que mantienen los problemas psicológicos de una persona. Desde la perspectiva interaccional se ve que a menudo los problemas psicológicos, llamados psicológicos entre comillas, de una persona obedecen de una manera muy importante a una serie de patrones interaccionales y comunicacionales al interior del cual la persona está inserta. Usualmente su sistema familiar, ¿no? Entonces la terapia interacción lo que busca es romper estos patrones interaccionales, modificarlos de manera que estos nuevos patrones generen nuevos comportamientos y hagan desaparecer los comportamientos sintomáticos de la persona considerada como el paciente identificado, en este caso, en la familia. La terapia interaccional se basa de manera importante en las conclusiones a las que llegó Bateson y su equipo de investigación sobre la comunicación al interior de los sistemas familiares y sobre su impacto sobre la salud mental de los miembros de la familia, pero también integra muchos elementos del trabajo de Erickson. Por ejemplo, Don Jackson, teniendo un poquito de influencia de Milton Erickson, llegó a conclusiones muy parecidas sobre por qué eran útiles las intervenciones paradójicas, por ejemplo, cómo era útil pedirle a un cliente que hiciera justamente aquello de lo que quisiera librarse, ¿no? Y que utilizaba mucho y de manera muy consistente en la terapia que él hacía, ¿no? Y bueno, todo esto para el logro de ese objetivo. La directividad era algo que Don Jackson de alguna manera ya venía haciendo un poquito desde antes, el decirle a los clientes qué tenían que hacer, cómo tenían que comportarse, qué cosas tenían que dejar de hacer a manera de prescripciones para poder resolver la situación, pero se vio un uso más importante de las directivas a través de que él tuvo contacto con el trabajo de Erickson, ¿no? Entonces, la terapia interaccional se vio muy influenciada por el trabajo de Bateson, pero también de alguna manera por el trabajo de Milton Erickson. En segundo lugar, tenemos a la terapia familiar estratégica creada por Jay Haley y por Chloe Madanes. Bueno, pero que Jay Haley no andaba en la terapia interaccional. Bueno, pues ahí seguimos con el hilito histórico. Lo que pasó es que algún tiempo después de la fundación del MRI, por ahí de la década de 1960, Jay Haley ya se mudaría a Filadelfia y comenzaría a trabajar en la Philadelphia Child Guidance Clinic,
donde desarrollaría junto con la que sería su esposa en ese entonces, Chloe Madanés, este modelo de psicoterapia al que se le conoce como terapia familiar estratégica. La terapia familiar estratégica se trata de una modalidad de terapia que tiene una fuerte influencia de la terapia interaccional, se puede decir que parte de la terapia interaccional, y por ser una terapia creada por Jay Haley también tiene una fuerte influencia del trabajo de Milton Erickson. También la terapia, y aquí como curiosidad histórica, la terapia familiar estratégica influiría de alguna manera sobre el desarrollo de la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, que trabajaban en la misma clínica, y también la terapia familiar estructural influiría de alguna manera sobre el desarrollo de la terapia familiar estratégica. Si quieren saber más de la terapia familiar estratégica, hay un video por ahí en el canal que pueden revisar. Terapia familiar estructural. Pero estamos hablando de la estratégica. Volviendo al tema, la terapia familiar estratégica retoma del trabajo de Milton Erickson algunos puntos importantes. El primero de ellos es la no patologización. Se ven los problemas al interior del contexto del cual ocurren como reacciones naturales o como respuestas adaptativas. En la terapia estratégica, el terapeuta es sumamente directivo. Jay Haley pensaba que si el terapeuta, al ser la persona contratada por la familia para ayudarles a resolver sus problemas, era la persona responsable de llevar a la familia a la resolución de los problemas que traían a la terapia, pues bueno, por supuesto que era menester que el terapeuta tomara las riendas del tratamiento debido a la responsabilidad que se le ha depositado. Entonces, el terapeuta familiar estratégico es altamente directivo. Desde luego, también retoma la atención al contexto y a las interacciones del cliente. La generación del efecto bola de nieve, se buscaban cuáles eran los cambios más pequeños que pudieran generar o desencadenar cambios más grandes. La utilización de los recursos y de las motivaciones de los miembros de la familia también está presente en la terapia familiar estructural, así como la orientación al presente y hacia el futuro, y no la revisión del surgimiento del problema en el pasado. En términos generales, la terapia estratégica utiliza todos estos principios de la terapia ericksoniana para poder ayudarles a las familias a resolver problemas específicos, de alguna manera en el menor tiempo que fuera posible, utilizando los menores recursos, pero siempre viendo los problemas dentro de su contexto interaccional. Así influyó la terapia ericksoniana en la terapia familiar estratégica. Pasamos ahora a la siguiente modalidad de terapia influida por Milton Erickson, que es la terapia breve de resolución de problemas, también conocida como terapia breve del MRI, y que fue desarrollada a finales de la década de 1970, inicios de los 80, finales de la década de 1960, inicio de los 70, en el Mental Research Institute en Palo Alto, California, y puede de alguna manera ser considerada como una evolución de la terapia interaccional de Don Jackson. Lo que pasa es que Don Jackson está avanzando a muy buen paso, lamentablemente muere relativamente joven. Es ahí cuando, volviendo un poquito a la terapia familiar estratégica, Haley se muda y de alguna manera, basándose en los avances que ya había logrado Jackson, desarrolla en conjunto con elementos todavía más ericksonianos la terapia familiar estructural. Pero el equipo del MRI, o sea, quienes se quedaron, y algunos nuevos investigadores que se fueron uniendo a las filas de este instituto, entre ellos Richard Fish, entre ellos John Wickland, Arthur Bodin, pero también por supuesto con la tutela ahí de John Wickland, que ya llevaba mucho tiempo, pues deciden de alguna manera hacer de la terapia interaccional, o basándose al menos en de alguna forma los principios de la terapia interaccional, una terapia más breve, una terapia más efectiva, una terapia más minimalista, destinada a la resolución de problemas concretos en el menor tiempo
que fuera posible. Entonces, en un intento de crear una modalidad de esta forma, quienes les comentaba, Richard Fish, John Wickland, Paul Václavic, Arthur Bodin, principalmente, desarrollaron este modelo, cuya premisa central era más minimalista aún, y es el hecho de que los problemas inicialmente son dificultades, y que al tener esas dificultades, las personas, las parejas, las familias, intentamos resolverlas. Cuando estos intentos de solución funcionan, la dificultad se resuelve y no pasa nada. Pero cuando no funcionan, y si seguimos aferrados a emprender el mismo intento de solución una y otra vez, corremos el riesgo de que la solución o el intento de solución disfuncional mantenido en el tiempo se convierta en el problema. En consecuencia, la terapia breve de resolución de problemas, cuando una persona, una pareja, una familia vienen a la terapia manifestando que tienen un problema, el objetivo del terapeuta es detectar cuáles son esas soluciones intentadas que lo mantienen y que lo agravan en el presente y buscar la manera de influir en los clientes para que dejen de llevar a cabo los comportamientos que constituyen la solución intentada disfuncional y por lo tanto se abran se abran lugar, se abran caminos hacia la generación de nuevos comportamientos que los saquen del problema. La terapia breve de resolución de problemas retoma del trabajo de Erikson, por supuesto, una visión no patológica de los problemas humanos, la directividad del terapeuta, el terapeuta es directivo en la terapia breve de resolución de problemas, la utilización de la postura del paciente, esto es muy importante porque si la terapia se trata de lograr que el paciente haga algo diferente, a veces hasta lo contrario de lo que normalmente ha hecho para resolver un problema y que usualmente piensa que es lo único que puede hacer, lo único correcto que debe hacer, ¿cómo lo vamos a persuadir de que haga algo distinto, ¿no? Entonces, en este sentido, el cliente está muy atento a la postura del cliente, a cuáles son sus creencias, sus ideas, sus motivaciones y a utilizarlos y conectarlos con las prescripciones que se le van a dejar para que los comportamientos que mantienen el problema puedan de alguna manera desmontarse y el funcionamiento del problema también, claro, pueda desmontarse. Entonces es una terapia muy minimalista que retoma mucho también la cuestión del efecto de bola de nieve, la cuestión de cortar la terapia a la medida de los clientes, entre otras cosas del trabajo de Milton Erickson. De hecho, el primer libro en el que se dio a conocer este modelo de psicoterapia, Cambio, de 1974, de Václavic, Wickland y Fish, fue prologado por Milton Erickson, y en el prólogo Milton Erickson decía que se sentía complacido porque el libro había captado de alguna forma un poco la esencia de la manera en la que él trabajaba. Entonces la terapia breve de resolución de problemas es un enfoque bastante influido por el trabajo de Milton Erickson. Tenemos también como un siguiente modelo a la terapia breve centrada en soluciones. La terapia breve centrada en soluciones es un modelo de psicoterapia que fue desarrollado en la década de 1980, ahora sí, por Insoo Kim Berg y por Steve DeShazer, quienes fueron discípulos de John Wickland, ¿no? Ahí se va siguiendo la línea de Milton Erickson, ¿no? Y que pues crearon este modelo de terapia en el Brief Family Therapy Center de Milwaukee. Desde la perspectiva de la terapia breve centrada en soluciones, las soluciones a los problemas del cliente no están relacionadas necesariamente con el problema que se trae a la terapia. Así, los practicantes de este modelo suelen centrar la conversación, uno, en aquellos momentos en los que el problema no ocurre, en aquellos momentos en los que el cliente está bien, y dos, en la descripción detallada, precisa, de los objetivos terapéuticos y de un futuro libre del problema. De esta manera los clientes pueden evocar sus propios recursos, sus propias soluciones para la construcción de dicho futuro y de los comportamientos necesarios para poder alcanzarlo. Steve DeShazer, hay que decirlo, era un entusiasta estudioso de la hipnosis
y también del trabajo de Milton Erickson. Nada más que de Shazer tenía una diferencia muy importante con Milton Erickson, y era que él no estaba de acuerdo con la directividad del terapeuta en el proceso de la terapia. De Shazer y también Insoo Kim Berg pensaban que la terapia debía ser un proceso más colaborativo, algo que se hiciera más con el cliente y no necesariamente al cliente. Entonces, ese es un punto que tiene mucho de diferencia la terapia breve centrada en soluciones con respecto a Milton Erickson, pero que aún así retoma muchos de los aspectos del trabajo de Erickson. Algunos de estos aspectos se difuminan con elementos tomados del construccionismo social, pero porque se parecen, ¿no? Sobre todo la no patologización, ¿sí? Pero bueno, hay indicios que indican que podría venir de Milton Erickson, ¿no? La utilización de los recursos del cliente es algo netamente ericksoniano que retoma la terapia breve centrada en soluciones. La sastrería, cortar la medida del cliente, el respeto irrestricto a la unicidad del cliente, son todos estos elementos que se retoman de Erickson. Asimismo, la terapia breve centrada en soluciones retoma las técnicas hipnóticas de orientación a futuro del trabajo de Milton Erickson, especialmente de la técnica desarrollada por Erickson llamada la bola de cristal, que fue un referente para el desarrollo de una de las técnicas más famosas de la terapia breve centrada en soluciones, que es la pregunta del milagro. La pregunta del milagro nace cuando en una ocasión Insoo Kim Berg estaba atendiendo a una clienta que estaba bastante desesperada y pues Kim Berg le preguntaba qué tendría que pasar para que su problema se resolviera. Y entonces la mujer le decía, hay un milagro, ¿no? Y pues Insoo Kim Berg le decía, bueno, imagínese que el milagro ya ocurrió. ¿Cómo se daría cuenta de que ese milagro ya ocurrió? Y eso fue parte de lo que hace que la pregunta del milagro nazca. Pero otra parte muy importante de la pregunta del milagro es la manera en la que el practicante centrado en soluciones convida al paciente a hablar con detalles, en términos sensoriales, concretos, específicos, claros, cómo sería ese futuro libre del problema si el milagro ya se hubiera cumplido de alguna forma, ¿no? Entonces, esta manera de llevar a cabo la pregunta del milagro, pues es una manera hipnótica, deliberadamente y basada de manera reconocida por Steve DeShazer también en la técnica de la bola de cristal de Milton Erickson. También el efecto bola de nieve es muy importante en la terapia breve centrada en soluciones, la importancia de ir generando pequeños cambios que al final deriven en un cambio mayor. Otro modelo de terapia influido por el trabajo de Erickson es la terapia breve estratégica. Se puede pensar en la terapia breve estratégica, que es la terapia desarrollada por Giorgio Nardone y por Paul Václavic en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, como una evolución del modelo de terapia breve de resolución de problemas. Nada más que la terapia breve estratégica de alguna manera propone protocolos de intervención basados en el constructo de la solución intentada redundante que mantiene el problema, de protocolos constituidos por técnicas específicas adaptadas a los tipos de los problemas, porque postula que el mismo tipo de problema suele funcionar de una manera muy parecida en distintas personas. Entonces hay técnicas muy concretas que pueden ser replicables en diferentes personas y tener resultados, ¿no? Entonces la terapia breve estratégica lleva el pensamiento del MRI a protocolos de tratamiento específicos para problemas específicos como ansiedad, depresión, fobias, trastornos alimenticios, entre bastantes otros. La terapia breve estratégica es una terapia altamente hipnótica. En la terapia breve estratégica
Giorgio Nardone, por ejemplo, ha hecho mucho énfasis en el uso de un lenguaje evocativo, sugestivo, de tal manera que durante la sesión la persona entre de alguna manera en el estado hipnótico y este se puede utilizar de manera terapéutica para persuadirle más fácilmente de llevar a cabo las intervenciones que les vamos a pedir o las prescripciones que les vamos a pedir que lleven a cabo, pero también que de alguna manera cada sesión resulte en una experiencia que empuje al cliente hacia el cambio de alguna manera, ¿no? Entonces eso se toma del trabajo de Milton Erickson, como también la utilización del lenguaje y la utilización de las lógicas no ordinarias que sustentan los problemas de los clientes y que por lo tanto también suelen guiar las intervenciones. Entonces la terapia breve estratégica está muy influida por el trabajo de Erickson, retoma mucho de este célebre libro de Paul Václavic llamado El lenguaje del cambio, que escribió mientras estaba en el MRI, pero que se rescata mucho sus principios en la terapia breve estratégica para hacer que la terapia sea una experiencia evocativa que empuje al cliente hacia el cambio. Y bueno, el siguiente modelo, no me vayan a funar, pero porque pues hay mucha controversia alrededor de pero yo lo tengo que mencionar porque es parte de los modelos, es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, también conocida como PNL, es un enfoque de comunicación, de desarrollo personal y de psicoterapia creado en la década de 1970 por Richard Bandler y por John Grinder en California, en los Estados Unidos. La programación neurolingüística propone que existe una conexión entre los procesos neurológicos de una persona, el lenguaje y los patrones de comportamiento que ha aprendido a través de la experiencia. Sin embargo, es importante, hay que señalarlo también, que la efectividad y la base científica de la PNL han sido cuestionadas por muchos investigadores y profesionales de la psicología y es considerada por muchos una pseudociencia. Sin embargo, tuvo mucha influencia del trabajo de Erickson. El objetivo principal de la programación neurolingüística es mejorar la efectividad personal, mejorar la comunicación y el desarrollo individual. La PNL, en esencia, busca proporcionar herramientas para que las personas puedan alcanzar sus metas personales y profesionales de la manera más eficiente a través del modelado de los patrones de la excelencia, la mejora en la comunicación, el cambio en las creencias limitantes y la autogestión emocional. La PNL fue desarrollada buscando modelar el trabajo de los tres grandes psicoterapeutas de la época. Estos eran Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, siendo este último, Milton Erickson, el que más influyó y del que más tomaron cosas para el desarrollo del modelo. La PNL retoma el trabajo de Erickson, del trabajo de Erickson, el principio de utilización, la orientación hacia el futuro, la personalización de la terapia, pero sobre todo retoma de Erickson la utilización de la hipnosis y la importancia otorgada al trabajo terapéutico durante el estado hipnótico. Bandler y Grinder se encargaron de desentrañar, y yo creo que esto lo lograron bien, los patrones lingüísticos y comunicativos presentes en la comunicación hipnótica de Milton Erickson, de manera que estos pudieran ser modelados y también pudieran ser fácilmente replicables para que otros terapeutas podamos usar estas formas de comunicarnos con maestría para llevar a nuestros clientes también al estado hipnótico y para utilizar ese estado hipnótico de una manera efectiva para la terapia. Pues bueno, esos son algunos de los modelos, los principales modelos influidos por el trabajo de Milton Erickson y la forma en la que fueron influidos. Muy bien, y dicho esto, pues pasemos a las conclusiones.
Como podemos observar, la influencia del trabajo de Erickson en los diferentes modelos de la terapia sistémica y de la terapia breve ha sido bastante amplia y bastante sustanciosa. Quienes practicamos uno o algunos de estos modelos de terapia le debemos mucho a Milton Erickson y también nos beneficiamos mucho del estudio directo tanto de sus propios escritos como de los escritos que se han hecho de manera directa sobre su trabajo. Así que si tú eres un terapeuta breve de resolución de problemas, breve centrado en soluciones, haces programación neurolingüística, haces terapia familiar estratégica, etcétera, te invito a leer directamente los textos de Milton Erickson o los textos que hablan de manera directa sobre el trabajo de Erickson, porque vas a encontrar muchas conexiones y estoy seguro que vas a comprender bastante mejor cuáles son los principios que hay del modelo de terapia que tú practiques. Y bueno, pues ha sido un video largo como todos los últimos, ya casi llevamos aquí 1 hora. Te agradezco quedarte hasta el final del video y nos vemos en otro video que seguramente estaremos subiendo muy próximamente. Te agradezco mucho nuevamente estar aquí y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.